Sacerdos in aeternum, Christus Dominus. Miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza desde el punto de vista litúrgico es uno de los días más importantes del año. En primer lugar, este día inaugura el tiempo litúrgico de la Cuaresma, que formalmente comienza con su primer domingo y se comprime en solo 36 días. La adición del miércoles y de los 3 días siguientes elevan el número a 40, que es el número de días que ayunó nuestro Señor en el desierto. En la antigua ley, las cenizas generalmente eran una expresión simbólica de pena, luto o arrepentimiento. En la primitiva iglesia el uso de cenizas tenía un significado parecido y con el uso del manto rústico formaban parte de la penitencia pública. La bendición de las cenizas es uno de los grandes ritos litúrgicos del año. Originalmente fue instituido para los penitentes públicos, pero ahora es para todos los cristianos, pues la Cuaresma debería ser un periodo de penitencia para todos. Las cenizas que se usan en este día se obtienen de la quema de los ramos de olivo y las palmas del año anterior. Ellas son bendecidas mediante 4 antiguas plegarias, asperjadas con agua bendita e incensadas, luego de lo cual se aplican en forma de cruz sobre la frente de los fieles, diciendo estas palabras: Acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te has de convertir. Las antiguas oraciones de la bendición nos sugieren pensamientos alusivos al comienzo de la Cuaresma. Los resumimos así: Dios eterno y todopoderoso, perdona a los penitentes. Bendiga y santifique estas cenizas para que sean remedio saludable. Oh Dios, que no quieres la muerte sino la penitencia de los pecadores, estas cenizas que vamos a recibir en nuestras cabezas, reconociendo que somos polvo y polvo debemos convertirnos, obtengamos de tu misericordia el perdón de nuestros pecados y el galardón prometido a los que hacen verdadera penitencia. Ave del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos en este día con el signo de la ceniza, la Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de preparación espiritual para vivir el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos preparamos en oración, nos preparamos con limosnas y nos preparamos con el ayuno. 3 tareas que la Iglesia en este tiempo nos deja para que nosotros nos preparemos espiritualmente y nos preparemos ante todo para agradar a Dios y para reparar nuestros pecados. Pues este es un tiempo más que de exigencia, miremoslo como un regalo de nosotros, un regalo para nosotros, un regalo para la Iglesia. Nuestra Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, es una iglesia penitente, es una iglesia que invita justamente a eso, a vivir en penitencia, en oración. Cuidado con esos términos mundanos, modernos de hoy, donde pudiera decir casi que con seguridad que en muchas parroquias hoy se justifica el ayuno. No ayune, no es importante el ayuno. No haga penitencia. Bueno, limosnas y eso sí de muchas, ¿no? Pero no hagan penitencias, no hagan ayunos. El Señor está feliz con todos y por eso aplaudamos y por eso seamos felices. La palabra de Dios es de Dios, como Cristo es Dios, y la carta a los Hebreos en el capítulo 13 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La iglesia es la misma ayer, hoy y siempre. Y si Cristo es Dios,
su palabra, la palabra de Dios, pues no pasa de moda. Y lo que nos está diciendo tanto el Evangelio como la epístola tomada del libro de Joel, la profecía de Joel, pues no está pasado en la época de Cristo. Sigue siendo actual, sigue siendo válido para estos tiempos. No es una cosa del pasado. Sigue estando actual y vigente. Así que tenemos que hacer ayuno, tenemos que hacer oración, tenemos que hacer limosnas. Y muy rápidamente hablemos un poquito del ayuno que se nos exige en la iglesia, aunque ya la iglesia ha relajado mucho estas leyes que exigen el ayuno. Actualmente la iglesia exige el ayuno hoy miércoles de ceniza y el viernes santo. Exige la iglesia, de hecho, bajo pecado grave el que no haga ayuno y no haga abstinencia en este día. Para un cristiano católico es obligatorio en este día miércoles de ceniza y el viernes santo el ayuno y la abstinencia. Por lo tanto, todo bautizado está obligado a hacer ayuno, pero el ayuno obliga a los mayores de 18 años. Bueno, ya entonces los adolescentes como que sí, se pueden tranquilizar un poco, pero el ayuno obliga entonces a los mayores de 18 años hasta los 59. Obligatorio. Pero si tienes 12 años o si tienes más de 60 años y la salud te lo permite, el ayuno, pues lo haces. Haces penitencia, mortificación, reparas por tus pecados, por los de tu familia, por los de la iglesia, por los de la comunidad. Hacemos mucho bien. Y como dice hoy el Evangelio, pues tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. El ayuno entonces obliga a los mayores años hasta los 59 años, insisto, bajo pena de pecado grave el que no lo haga dentro de esas edades. Los demás están en libertad. Lo digo porque algunos dentro de ese rango de edades y no ayunan y son disque católicos y no lo confiesan. Eso es un pecado contra los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, porque así lo dice uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia: ayunar, confesarse, comulgar por lo menos una vez al año, en este caso de la comunión y de la confesión. Pero el ayuno, los viernes de Cuaresma, bueno, lo dice así, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Hablo primero del ayuno, después hablo de la abstinencia. Entonces, el ayuno lo ha relajado la iglesia hasta el punto que solamente lo limita miércoles de ceniza y viernes santo. Los viernes de Cuaresma, pues solamente la iglesia exige la abstinencia. El ayuno, la iglesia, insisto, ha relajado tanto la ley, la norma, que dice pues, puedes comer una comida al día, está en ayuno, evitando las carnes, obviamente. Una comida al día y puede tener 2 colaciones o 2 momentos, puede ser en la mañana una avena, un sueño, y al mediodía una comida fuerte y después en la noche otra muy suave, una colación o un té, algo muy suave. Lo ha relajado a ese punto y dice, bueno, es ayuno. Sobre todo esto vale para los que tienen trabajos fuertes en el campo, los que tienen que hacer ciertos trabajos forzados donde necesitan estar bien fortalecidos. Pero si hay una persona que no tiene trabajos fuertes, que su salud le permite hacer ayuno, pues haga sacrificio y mortificación por sus pecados y por los otros que no hacen ayuno. Por los sacerdotes, hagan ayuno. Necesitamos justamente orar, sacrificarnos mucho por la santificación de los sacerdotes. El ayuno, antiguamente, entonces ya me voy un poquito hacia atrás, el ayuno era como justamente Cristo. Cristo ayunó 40 días y 40 noches.
Y ahí entendamos un poco que la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, así oraba y así exigía que fuera el ayuno para los cristianos católicos durante 40 días. Y sobre todo esto se lo exigía, en la cuaresma obviamente, para los que habían cometido unos pecados mortales o pecados graves y eran pecadores públicos. Por lo tanto, también públicamente debían hacer ayuno. Antiguamente, después se fue relajando más esa ley hasta el punto que se dejó para algunos días, como ya hoy justamente lo vemos. Pero hablando también del ayuno, entonces, entendamos que hay otros ayunos, como el ayuno de Daniel, 21 días, sin comer carnes, más que verduras, incluso algunas harinas. El ayuno de San Pablo también es otro ayuno, que no puede tomar ni agua, ni comida, nada. Lo único que puede es respirar, nada más. Pero ni agua, ni nada más. Es un ayuno de San Pablo. Bueno, obviamente la iglesia no es que lo recomiende, pero San Pablo lo hizo así y pues existe, ¿no? El otro ayuno o la otra forma de ayuno, que ese sí nos exige la iglesia, es el ayuno eucarístico. Tengamos siempre claro el ayuno eucarístico. También, insisto, la iglesia ha relajado la norma que dice, pues, 1 hora antes de la Santa Misa, no haber comido nada. Están exentos los enfermos y los que tienen que tomar algún medicamento. Pero antiguamente eran 3 horas antes, 3 horas, sin haber comido antes de la Santa Misa. Y si asistías a la misa en primeras horas de la mañana, no haber comido nada desde la noche anterior, es decir, desde las 12 de la noche, no haber comido nada y menos licor, porque ibas a recibir o vas a recibir a Dios. Pues si nosotros de alguna manera estamos en recuperar la tradición y ser fieles a Dios, pues tenemos que no ser tan relajados, no buscar lo más, lo mínimo. Me vale la misa si llego tarde, puedo seguir siendo cristiano si no me pongo la ceniza, una serie de excusas para ver hasta qué mínimo, lo mínimo para Dios, lo mínimo exigencia para con Dios. No podemos ser mediocres, no podemos ser unos cristianos de palabras simplemente, hipócritas, y a la hora de presentarnos ante Dios, ahí sí ten misericordia de mí cuando yo no he sido misericordioso y no he hecho penitencia por mis pecados. Hablamos ahora de la abstinencia. La abstinencia, entonces, pues, esta sí va propiamente de las carnes. El derecho canónico habla de las carnes de animales de sangre caliente. Pues, las gallinas, los cerdos, las vacas, pues lo que más se consume, ¿no? Porque carne de burro, de caballo, como que no se come tan, no es tan común comerla, ¿no? Pero hay carne de animales de sangre fría. ¿Cuáles son? El pescado, los camarones, uy, qué rico. Ven todo eso, ¿no? Esos son sangre de animal, sangre fría, animales de sangre fría. Pues esos son permitidos, pero no van a cambiar entonces el plato de comida de carne así por uno más grande de langostas, de mojarras y demás. No, pues haga penitencia. No se trata de tener una calidad de comida en la cuaresma, al contrario, es de tener una mortificación en la cuaresma. Mortifique el paladar, mortifique el cuerpo, mortifíquese en el comer y mortifíquese en el beber también. Pues justamente en eso, en abstenerme de comidas, pero no solamente de comidas, también hay que ir más allá. Entonces, esto ya especialmente pero la abstinencia sí obliga desde los 14 años hasta los 59 años de edad. A diferencia del ayuno que obliga desde los 18 años de edad, la abstinencia obliga desde los 14 años, la abstinencia. También hasta los 59. Entonces, aquí sí entra el no comer carnes. Pero la abstinencia se puede hacer de otra manera. Abstinencia de Facebook.
Hay que hacer abstinencia de redes sociales. Hay que hacer abstinencia incluso de hablar. Porque algunos hablan y hablan y hablan y hablan, no dicen nada, pero hablan mucho y escuchan poco. También hay que hacer ayuno en el silencio. Y en esta cuaresma yo los invito justamente a eso, al silencio interior, a adentrarnos un poco en las cosas de Dios y encontrarme con Dios en el silencio. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el sacrificio y dejar tanto las pantallas, porque a veces hablando por ahí, también la murmuración y el chisme se va. Entonces el ayuno, la abstinencia, la oración. Pues la oración, obviamente, que tiene que ser una oración de penitencia o de perdón. También hay oración de acción de gracias, oración de alabanza, es la forma de orar. Pero sin oración no hay conversión. Es decir, necesitamos orar y hacer penitencia. Las dos van de la mano porque yo tengo que orar e encontrarme con Dios. Y pues hay que diferenciar entre orar y rezar. Rezar es recitar o repetir una oración que ya está compuesta. Por eso decimos vamos a rezar el rosario, porque es recitar, repetir. Rezar los salmos, rezar laudes, rezar vísperas, porque son salmos que ya, o cánticos que ya están compuestos y los recitamos. Pero orar, dice el libro del Éxodo que Moisés oraba como quien oraba o hablaba con Dios, como quien habla con un amigo. Eso es orar. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por la familia. Te pido, Señor, que me ayudes. Esa es una forma de orar. Insisto, hay oración de petición, de perdón, oración de acción de gracias, etcétera, de alabanza. Es la forma de orar. Y la otra que nos exige la iglesia es la limosna. Pues vamos a adentrarnos un poquito a diferenciar entre limosnas, ofrendas, diezmos, primicias. Las limosnas, la iglesia dice que hay que ayudar con limosnas en la iglesia, pero la limosna también la puedes dar a un mendigo, a una persona en la calle, a una persona necesitada. Y en esta cuaresma sí que comprometámonos a hacer limosnas, obras de caridad. Porque ahí, de hecho, lo dice el capítulo 12 del libro de Tobías. Dice Tobías, porque la limosna ayuda al perdón de muchos pecados. Hay que desprendernos, sea de la comida, sea del vestido, sea del dinero, de lo material, desprendámonos y hagamos obras. Ayudemos a otros, ganémonos el cielo haciendo obras de caridad. Entonces, la limosna puede ser con una persona que necesita algo, yo le ayude, puede ser en la iglesia. Las ofrendas sí es en la iglesia. Las ofrendas no es con una persona fuera, es en la iglesia. Si son para dentro de la iglesia, ayudar al culto divino, para las cosas que se necesiten en el templo, pueden ser las flores, las hostias, los manteles, qué sé yo, lo que se necesite allí en el templo. Entonces, limosnas, las ofrendas, las primicias. A veces se olvida mucho hablar de las primicias. Esto especialmente quienes trabajan la tierra se entiende más. Lo primero de la cosecha, lo mejor, sea porque se entrega para Dios, pues obviamente Dios no se lo va a entregar porque Dios no come los frutos de la tierra, pero Dios tiene ministros, tiene sacerdotes, tiene los suyos, entonces se le entregan al sacerdote. Pero si no has trabajado o no puede entregar los productos, los vendes y lo que ganas de eso se entrega. Pero igualmente el sueldo, porque con tanto que clamaste a Dios, le pediste a Dios un trabajo, y cuando lo obtuviste, ni gracias Dios por el trabajo, el sueldo que has recibido, se olvidó. Tenemos que ser agradecidos con Dios, y las primicias justamente es eso. Ser un agradecido con Dios, no se lo da directamente a Dios, pero Dios tiene sus ministros, Dios tiene los suyos, o servirle a otros. De hecho, el libro de Levítico dice que el diezmo, bueno, ya hablo del diezmo, pero las primicias,
que van para el sacerdote. Pero ya hablando del diezmo, el diezmo dice que es para el sacerdote, para la viuda y para el huérfano. Ahí no dice que ese por ahí que anda pidiendo el diezmo, porque el diezmo es para el que sirve en el templo, para el ministro de Dios, el consagrado de Dios. Ese es el diezmo. Es una décima parte de lo que ganas o de lo que el Señor te ha regalado también, porque eso es una gracia que Dios te ha dado. Pues me pudiera extender más hablando del diezmo, de las primicias y todo esto, pero me entenderán que no me puedo extender. La iglesia entonces en este tiempo de Cuaresma nos invita a esto, a hacer penitencia con el ayuno, con las limosnas, con la oración. Y concluyo justamente con algo que hoy el libro de Joel nos habla, y es: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos al Señor vuestro Dios, porque el Señor es benigno y misericordioso. Que la Cuaresma que estamos iniciando en este día, la penitencia que yo voy a hacer, la mortificación que yo voy a hacer, la hagamos para ayudar a salvar la iglesia. La iglesia está pasando por tribulación, por persecución, la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia está pasando por confusiones terribles. Y también nosotros también estemos en esa parte de confusiones de muchas cosas. Pero yo no puedo ser parte del problema. ¿Cómo ayudamos justamente a la solución de la situación difícil hoy de la iglesia? Con oración, con penitencia, ofreciendo un ayuno, ofreciendo una mortificación. Hay que ofrecer algo para salvar la iglesia, para santificar los sacerdotes, para que hayan sacerdotes santos, consagrados a Dios, matrimonios santos, entregados a Dios, como dice la canción titulada Oración por la Familia, que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, se los entreguen a Dios, oren con ellos y por ellos también. Pues es un tiempo de Cuaresma que estamos iniciando y que la iglesia, como ya he iniciado diciendo, nos regala para que yo me acerque a Dios, haga penitencia, haga mortificación. Y el texto mismo de Joel, capítulo 2, dice: entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, perdona a tu pueblo y no abandones tu heredad al oprobio, entregándolo al dominio de las naciones. Es que aquí, tanto el sacerdote como el pueblo, debemos orar, clamar y de rodillas pedir a Dios perdón. ¿Por qué la iglesia está mal? Porque nos hemos relajado tanto. Ya no ayunes, ya no te mortifiques, ya no hagas penitencia, ya no te sacrifiques tanto. Ya eso no es importante. Cuidado, la palabra de Dios es actual, está vigente, y Cristo dice: yo no vine a abolir esa ley, vine a darle plenitud, que la cumplan como tiene que ser. Pues hoy tenemos que entonces hacer penitencia, hacer mortificación, clamar a Dios perdón. Ten misericordia de nosotros, de tu iglesia, Señor, a la que nosotros hacemos parte. Recordemos entonces que los viernes de Cuaresma, que son de abstinencia, la iglesia también nos invita a, es piedad popular, a rezar el Vía Crucis. También es de la piedad popular y se debe justamente como una forma de ofrecerlo a Dios. Ganamos indulgencias cuando hacemos o rezamos el Vía Crucis. Pues ese tiempo que iniciamos hoy, 40 días, exijámonos, seamos disciplinados en la vida espiritual, exijámonos con nosotros mismos, para con Dios y también para con el prójimo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu reinado, oh María.